Desde el instante en que Caitlin Clark pisó la duela, el estadio entero se quedó en silencio absoluto, no porque el partido se detuviera, sino porque ella hizo algo que nadie esperaba. Clark no solo ha roto récords y destrozado expectativas, también ha dejado a defensoras congeladas a medio paso, pero estos 10 tiros son otra historia. Cada uno guarda un momento donde lo imposible se volvió rutina y la rutina terminó siendo leyenda. Y hay uno en especial, el que dejamos al final, que hizo que los entrenadores repitieran la jugada una y otra vez solo para convencerse de que era real. Su juego de pies no debería funcionar, su dominio no debería existir. Y aún así aquí estamos, viendo cómo una sola jugadora redefine lo que puede ser el básquetbol. Quédate hasta el final, porque el último tiro te va a dejar sin palabras. El primero fue una declaración directa, mientras otras jugadoras apenas entraban en ritmo, Clark mandó un mensaje claro desde el arranque de la temporada con el Indiana Fever. El público todavía se acomodaba en sus asientos, los entrenadores anotaban detalles, todo parecía normal, hasta que ella recibió el balón cerca de media cancha. Sin dudar, sin mirar alrededor, lanzó desde casi 9 metros, una distancia que muchas ni siquiera practican, y el balón entró limpio. No fue solo un enceste, fue una advertencia. Antes de que el reloj marcara la mitad del primer cuarto, Clark ya había dejado claro que esa noche no sería común. Lo impresionante no fue solo la distancia, fue la seguridad con la que lo hizo, no buscó otra opción, no esperó ayuda, simplemente tiró porque sabía que iba a caer. Hay jugadoras que tratan lo imposible como si fuera parte del trámite, como si solo estuvieran reclamando algo que ya les pertenece, y Caitlin Clark es exactamente ese tipo de jugadora. Lo fue en la universidad y lo sigue siendo ahora, llevando esa valentía intacta al escenario profesional. Ponte a pensar lo que realmente exigía ese instante. Caitlin Clark casi no había recuperado el aliento, el partido apenas comenzaba y la defensa ni siquiera había terminado de organizar un esquema contra ella, y aún así, en lugar de irse con calma como haría cualquier novata, incluso una brillante, decidió lanzarse directo a lo más profundo. En una fracción de segundo leyó la cancha, detectó un mínimo espacio en la presión y tomó una decisión que muchas veteranas dudarían en asumir. Eso no es imprudencia, es el resultado de miles de horas repitiendo el mismo movimiento hasta que la duda deja de existir. Comentaristas de la WNBA señalaron que fue uno de los tiros más largos encestados en la temporada, los analistas revisaron datos de seguimiento y los aficionados inundaron redes con el clip, pero para Clark apenas era el primer trazo de una obra mucho más grande. Las defensoras reaccionaron de inmediato, los entrenadores se reunían en tiempos fuera buscando cómo sacarla de sus puntos favoritos, la presionas y arriesgas que te supere en el primer paso. Le das espacio y la ves lanzar desde el logo. No hay respuesta limpia, y ahí está la diferencia entre una anotadora elite y el resto. Clark no solo encesta, obliga a las defensas a elegir entre dos malas opciones y luego castiga a cualquiera que tomen. Después de ese momento todos se hicieron la misma pregunta: ¿cómo marcas a alguien que tira desde tan lejos sin titubear? La respuesta, como lo demuestra lo que viene después, es simple: no puedes. Y así llegamos al segundo tiro, mirada hacia la izquierda, balón hacia la derecha, porque cuando se habla de sus habilidades con el balón, lo que realmente la separa de otras bases no es solo el dribleo, es la manera en que manipula cada mirada, cada paso y cada decisión de la defensa antes de que siquiera se den cuenta. Lo que realmente marca la diferencia no es solo lo que hacen sus manos, sino lo que revelan sus ojos. En pleno duelo de media temporada con el Indiana Fever, Caitlin Clark atacó la línea de fondo con una defensora prácticamente encima. La jugada lógica era frenar, reiniciar y buscar a la compañera abierta, pero ella aceleró con fuerza hacia la izquierda y arrastró a toda la defensa consigo. 3 rivales se cerraron, llegó la ayuda, la pintura parecía sellada, y entonces, en un movimiento casi invisible, cambió el balón a la derecha y lo colocó contra el tablero con una suavidad milimétrica, encontrando el único ángulo que quedaba libre. El estadio quedó en ese silencio extraño que sucede cuando miles de personas entienden al mismo tiempo que acaban de ver algo fuera de lo común. No fue suerte, fue cálculo, no fue rebote, fue lectura anticipada. Clark vio la geometría de la jugada antes de que existiera y sus manos solo ejecutaron lo que su mente ya había resuelto. Las estadísticas registraron puntos y asistencias en esa noche de la WNBA,
Pero los números no capturan decisiones así, eso fue inteligencia pura en tiempo real. Una jugada de veterana en pleno año de novata, y sí, el salto del colegial al profesional exige ajustes, pero ella los absorbió como si llevara años ahí. Y cuando llegó el tercer disparo, la advertencia se convirtió en amenaza, un triple lejano ya es impactante, 2 consecutivos son un problema sin solución. Con el marcador apretado en el segundo cuarto y la inercia inclinándose al rival, Clark recibió en el ala, plantó los pies y castigó desde distancia profunda. En la siguiente posesión, misma zona, ángulo apenas distinto, mismo resultado. El tablero cambió 2 veces en menos de 40 segundos, la banca explotó y el cuerpo técnico contrario pidió tiempo muerto de inmediato, porque cuando encadena triples desde esa distancia, no solo suma puntos, cambia el ritmo del partido y obliga a todos a aceptar que están viendo a una tiradora que redefine lo que significa rango en el básquetbol profesional. Es Caitlin Clark, y lo que realmente inclina la balanza no es solo su tiro, sino su coeficiente intelectual en la cancha y la forma en que destroza mentalmente a una defensa. Después del primer triple, las rivales tienen que elegir, le das espacio y arriesgas otro disparo limpio, o te acercas y permites que te supere en el primer paso. No existe una respuesta perfecta, y Clark ha estudiado ese punto de decisión desde todos los ángulos, sabe lo que la defensora hará antes de que lo haga y ha construido su juego para castigar cualquiera de las 2 opciones. En la transmisión lo resumieron sin rodeos, está completamente encendida, y en esas 2 posesiones consecutivas no hubo frase más exacta. Luego llegó el cuarto tiro, el paso atrás que no solo crea espacio, sino que rompe la confianza de quien la marca. Fue ante el Connecticut Sun, una defensa física y disciplinada que había rotado bien toda la noche. Clark había sido paciente, moviendo el balón y esperando su momento, hasta que recibió en el ala derecha con una defensora encima. Amagó hacia la izquierda, lo justo para provocar un mínimo desequilibrio, dio un bote fuerte a la derecha y ejecutó el step back con pies rápidos y equilibrio perfecto. El balón ya iba en ascenso antes de que la defensora lograra frenar su recuperación. Entró tras besar el aro, y la repetición mostró lo reducido que era el espacio, la ventana era mínima, pero su mecánica fue impecable, pies alineados, balance absoluto y liberación rápida. No fue solo un enceste más, fue una lección de técnica y sangre fría en pleno escenario de la WNBA, otra prueba de que cuando Clark decide atacar, no busca espacio, lo fabrica y lo convierte en puntos antes de que la defensa entienda qué pasó. Ahí está Caitlin Clark, recibe, dispara y castiga, con el peso perfectamente balanceado, sin inclinarse hacia adelante, pura mecánica limpia ejecutada a máxima velocidad y bajo presión real. Después del partido confesó que le encanta atacar hacia la izquierda, pero que el paso atrás hacia la derecha le fascina aún más porque casi nadie lo espera, y viendo esa jugada repetida una y otra vez es imposible discutirle. Luego llegó el quinto tiro, el pase cruzado que terminó siendo completamente suyo. La posesión comenzó con un envío largo de una compañera a través de la cancha y el balón llegó justo cuando los pies de Clark tocaron el punto exacto al que se había estado desplazando durante 2 segundos. Sincronía perfecta donde recepción y lanzamiento fueron un solo movimiento. Las defensoras no alcanzaron a cerrar, el ángulo era demasiado abierto, el pase demasiado rápido y la liberación aún más veloz. Lo que lo hizo especial no fue que estuviera sola, sino que jamás se apresuró, dejó que la jugada madurara a su ritmo, confió en el pase y luego en su memoria muscular para terminar el trabajo. El equipo de transmisión comentó que fue uno de sus tiros más naturales de la noche, sin forzar, sin contacto, simplemente el tiempo exacto del básquetbol ejecutándose a la perfección. Esa es la parte de su juego que a veces no aparece en los resúmenes. No solo encesta, también sabe cuándo permitir que la ofensiva trabaje para ella. Y cuando la defensa colapsa, es igual o más peligrosa, roba el balón, amaga con levantarse desde 3, cambia de idea en una fracción de segundo y ataca la pintura para finalizar cerca del aro, ampliando la ventaja del Indiana Fever y frenando por completo el impulso de las Atlanta Dream. Un pase cruzado, una recepción limpia, un triple frío como el hielo, y así se va construyendo la narrativa que empieza a recorrer toda la WNBA cada vez que Clark toma el balón. Existe esa teoría repetida en el básquetbol, si una jugadora acumula asistencias y rebotes, entonces su anotación debe bajar, porque supuestamente no se puede hacer todo al mismo tiempo.
Caitlin Clark ha construido su carrera demostrando que esa lógica se queda corta. En una de sus actuaciones más completas con el Indiana Fever, pasó gran parte de la segunda mitad distribuyendo el balón, involucrando a sus compañeras y moviéndose sin él, dejando que el juego respirara, y aún así terminó firmando un triple doble, algo poco común por sí solo, mientras encestaba los tiros que realmente mantenían a su equipo con vida. El más decisivo llegó en el último cuarto, abajo por unos puntos, recibió con espacio, hizo una ligera pausa con el drible para congelar a la defensora y atacó directo al aro. La reversa que colocó, usando el lado opuesto del tablero, fue tan suave que apenas susurró al atravesar la red. Esa noche no estaba destinada a ser únicamente la anotadora, la historia estadística hablaba de sus pases, pero Clark nunca permite que una etiqueta limite su techo. Cuando el momento exigió puntos, los consiguió, y al final las cifras mostraban dobles dígitos en puntos, asistencias y rebotes, una actuación total donde esa bandeja en el cierre fue la clave. Y luego está el séptimo momento, el pase de béisbol que cruzó media cancha. No todos los registros de esta lista son tiros suyos, algunos hablan de lo que su brazo puede hacer con el balón. En el cierre de otro partido de la WNBA, tras una parada defensiva cerca de su propio aro, el rebote cayó en sus manos a la altura de la línea de tiros libres extendida. La jugada pedía un pase de salida seguro, quizá hasta media cancha, pero Clark vio más lejos. Leyó la transición antes que nadie y convirtió una situación rutinaria en otra demostración de visión y ambición que cambia partidos en segundos. Pero en lugar de asegurar la salida con un pase corto, Caitlin Clark hizo algo que cambió por completo la jugada. Desde detrás de la línea de tiros libres lanzó un pase de béisbol a toda la cancha que viajó perfecto hasta Casey Mitchell, quien cortó a la espalda de la defensa y terminó en bandeja sin romper el ritmo. La transmisión quedó en silencio un instante antes de que uno de los comentaristas admitiera que muy pocas jugadoras pueden hacer ese envío desde ahí. No fue solo la distancia, fue la precisión milimétrica hacia un objetivo en movimiento a máxima velocidad, el balón colocado a la altura exacta y con la fuerza justa. Esa acción revela algo que las estadísticas no alcanzan a medir. Su sentido del espacio va mucho más allá de lo que la mayoría de las bases puede percibir. No pasa a donde está su compañera, pasa a donde va a estar. Los rivales han intentado preparar planes para limitar eso y todavía no encuentran una respuesta clara. Y así llegamos al octavo momento, vencer la zona con una secuencia perfecta ante el Connecticut Sun, que apostó por defensa zonal durante gran parte del duelo frente al Indiana Fever en la WNBA. Clark tomó el balón arriba de la llave y en menos de 2 segundos descifró cada espacio, amagó como si fuera a lanzar, detectó la grieta y metió un pase cruzado que dividió a 2 defensoras hacia Mitchell, y antes de que la zona pudiera reajustarse ya estaba recibiendo de vuelta para levantarse desde el codo. La clave fue el tiempo, la mayoría habría esperado a ver cómo reaccionaba la defensa, pero Clark dio el pase sabiendo que el balón regresaría a sus manos, porque siempre está un movimiento adelante del resto. Ya estaba calculando el momento exacto para regresar al punto desde donde quería lanzar, y cuando el balón volvió a las manos de Caitlin Clark, el tiro cayó limpio y la defensa en zona apenas alcanzó a mirarla una vez más antes de que la ventaja del Indiana Fever se ampliara. Las zonas están diseñadas para obligar a decisiones rápidas bajo presión, pero Clark responde tomando decisiones todavía más rápido de lo que la defensa puede ajustarse, anulando por completo su principal ventaja. Por eso el cuerpo técnico siempre habla de su IQ y de su visión de cancha en cada entrevista, no reacciona a lo que ve, lo anticipa 3 movimientos antes, y la defensa se entera cuando el balón ya atravesó la red en plena WNBA. Y entonces llega el noveno momento, un rango que parece ilegal, existe la línea de 3 puntos y la mayoría de las grandes tiradoras operan justo detrás de ella, pero Clark juega en una zona que algunos analistas ya llaman Clark Range, un territorio tan lejano que muchas defensoras ni siquiera la siguen hasta ahí porque calculan que no vale la pena presionar. Ese cálculo ha resultado ser un error. En un duelo de cierre de temporada ante el Chicago Sky, recibió cerca de media cancha con el reloj consumiéndose, su defensora le dio varios pasos de espacio, lo habitual desde esa distancia, y en un solo movimiento plantó los pies, cargó y disparó desde más de 9 metros. El balón viajó más de 29 pies y entró limpio, sin tablero, sin aro caprichoso, pura distancia ejecutada en una situación real de juego que muchas ni siquiera intentarían en práctica. La reacción del estadio lo dijo todo,
no era solo un triple más, era la confirmación de que su rango cambia por completo la geometría de la cancha. Ahora, el silencio dentro del Carver Hawk Arena es ensordecedor, pero no era un aplauso común, era ese tipo de reacción retrasada que surge cuando la multitud necesita un segundo completo para procesar lo que acaba de ocurrir antes de poder responder. Caitlin Clark ha encestado desde esa distancia incontables veces a lo largo de su carrera en distintos niveles, no es suerte, es una habilidad deliberada, practicada y lista para el juego que ella lleva a cada posesión cuando el momento lo exige, más seguido de lo que las defensas pueden anticipar. Y llegamos al 10º tiro, el que nadie podría explicar fácilmente, todos los anteriores impresionaron, algunos dejaron boquiabiertos, pero el primero fue la razón por la que este recuento existe. El momento que hizo que incluso los entrenadores repitieran la jugada varias veces, el tiro que los equipos de transmisión luchaban por describir en tiempo real. Llegó en un instante de alta presión, con el Indiana Fever necesitando encestar y la defensa completamente consciente. Clark recibió el balón en el ala con una defensora encima, la New York Liberty salió a presionarla, pero la respuesta fue magistral. Con la defensa bloqueando el camino a la derecha, ella giró a la izquierda. Dos defensoras de ayuda colapsaron y la pintura desapareció, el medio campo estaba cubierto y la línea de tres demasiado lejana y presionada. La mayoría habría buscado la falta o regresado el balón para reiniciar, pero Clark, contra su dirección natural, volteó el balón hacia el aro, giró en el aire y liberó un flotador sobre el contacto que, de alguna manera, encontró el fondo de la red. Absorbió el contacto en pleno vuelo, ajustó la liberación mientras las defensoras estaban a ambos lados, con un ángulo tan agudo que el balón tuvo que curvarse alrededor de una mano extendida. Entró perfecto. Los entrenadores que revisaron la repetición describieron el tiro como geométricamente imposible, y un analista destacó que la capacidad de Clark de ajustar su punto de lanzamiento en el aire bajo contacto no es algo que se enseñe fácilmente, es el fruto de años de experiencia. Bajo presión, la arena no reaccionó de inmediato, y luego explotó. No hay forma clara de diagramar lo que Caitlin Clark hizo en esa posesión, desafía cualquier análisis estándar de ángulo, punto de lanzamiento o razón por la que funcionó. Funcionó porque ella lo hizo funcionar, en ese instante, sus instintos, el control de su cuerpo y su valentía se unieron para crear algo genuinamente imposible. Y después volvió a la defensa como si nada hubiera pasado. Eso es Caitlin Clark, 10 tiros, 10 momentos, una sola jugadora. Los momentos demuestran que romper récords nunca fue un sueño lejano, muchos dijeron que podría convertirse en la máxima anotadora histórica, y lo que hace imposible definirla es que no encaja en ninguna categoría única. No es solo tiradora, también asiste de forma magistral. No es solo creadora de juego, también anota con eficiencia. No es solo estratega en la cancha, se atreve a lanzar desde ángulos que nadie más intentaría, y los convierte. Cada partido agrega un nuevo capítulo a la conversación sobre su lugar en la historia del básquetbol. Ahora mismo, ya está reescribiendo lo que una base puede hacer en la WNBA. Estos 10 tiros no son simples highlights, son evidencia de que lo que acabas de ver es real y que seguirá ocurriendo. Y si quieres ver lo que viene después, sabes lo que toca hacer. Suscríbete. El próximo capítulo ya se está escribiendo.